Bisturí. Gasas. Y politrauma. Tenemos a... Esto ya Es el mejor inicio, ¿eh? nivel pro. Alfonso, no hace falta que vuelva. Tenemos a José Valle y a Javi García Coiradas del Hospital Clínico y hoy han venido a hablarnos de politrauma, porque en vuestro hospital tenéis bastante, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, además una tendencia que vamos al alza. En los últimos años hemos ido aumentando el número de politraumas que nos han traído. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna razón? Lo has quitado de la boca. No, es que me he dejado. ¿Por qué Sí, yo? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? Pues me gustaría decir porque lo estamos haciendo bien. Ah, pero porque os derivan. No, sí, o sea, es... Vale, no porque haya más. O por los patinetes. Bueno, Ojo, yo aparte de pensaba que los pueda haber más, patinetes. pero bueno, aquí por la organización aquí del paciente del Código 15, que es como se le llama el politrauma en la Comunidad de Madrid, eh, la organización de la extrahospitalaria pues tiene distribuido en ciertos centros de referencia, del cual nosotros somos uno, y es cierto que en los últimos años la relación con la extrahospitalaria, a nivel interno del hospital, yo creo que ha mejorado mucho la coordinación y quiero pensar que fruto de eso, pues la tendencia ha sido ir al alza en este tipo de pacientes. Y yo creo que lo que decía Eva, que es verdad, seguramente porque ha cambiado un poco el perfil del politrauma, ¿no? O sea, que nosotros siendo un hospital que estamos aquí en el Clínico en Madrid, en el centro de Madrid, los hospitales del centro, cuando había tanto accidente de tráfico que pasaban más en la periferia, pues probablemente se nutriesen menos de esos politraumas, ¿no? Porque eran menos accesibles o así. Pues por eso históricamente se hacía mucho politrauma en Alicante, con toda la ruta del bacalao, mucha pelvis por ahí, ¿no? Explica para los Antiguo. jóvenes. Para los jóvenes. Siempre sacáis lo ¿Qué mismo. es el bacalao y la ruta del bacalao? Exacto. Ahora es la ruta del reggaetón. Claro, ahora ya es otra cosa. No, pero bueno, había una sección levantina en la que se escuchaba mucha música tecno, que se consumían muchas drogas, había pocas rotondas y la gente se pasaba un poco de la raya con los coches y había muchos accidentes. Luego pusieron muchas rotondas y eso cambió la peli y ya está, ¿no? Pero en el contexto ahora en Madrid o en las grandes ciudades y en el centro, pues claro, ahora hay patinetes. Por desgracia, mucho intento autolítico también, que eso ha cambiado mucho, ¿no? Que hace unos años había mucho menos, había mucho más accidente de tráfico. Hoy, por suerte, las carreteras, los coches son todos más seguros, la gente estamos un poco más concienciados y pasa menos. Y para puedo los... decir que sois un poco chulitos. Lo digo por... Nosotros, voy a contar o la una, unidad, voy a contar una Claro, anécdota. es que- Una anécdota. Venga. Y yo pensaba que éramos amigos. El clínico no tiene helipuerto, ¿verdad? Verdad. Pero no tiene helipuerto oficial. Iba yo con mi cochecito un día volviendo de trabajar hacia la Plaza de Cristo Rey cuando tráfico parado Sí. porque hay un helicóptero aterrizando en la rotonda del clínico. O sea, pararon el tráfico y dijeron, no tenemos helipuerto, pero como si fueses de Bilbao. Eso Pero era lo algún hacemos. político. Eso era algún Sí, político. nada más y Alina, nada eso menos era que en un Cristo paciente. Rey. En Cristo Rey, esa plaza, su rotonda absolutamente siempre atascada, llena de coches. O sea, sois la leche, ¿no? Pasa poco, vale, por suerte. Que Muy sería algún excepcional, político, ¿eh? dice Eva. Sí, muy excepcional. Ya nos gustaría tenerlo, ¿eh? Ya nos gustaría. Sí. De hecho, es uno de los... Mucha carga para un servicio, un politrauma. Consume muchos recursos. Sí, Y para el que está de guardia, o sea, ese temblor de que viene. sí. Porque ahora sí se operan los politraumas, ¿no? Ahora se operan. Sí. Y Porque para las unidades de trauma más, es una carga de trabajo brutal. ¿Cómo hemos pasado en los últimos, no sé, 50 años del paciente que viene tan malo que no se puede ni tocar ni operar? Ahora, explicarnos un poco cómo está ahora la cosa, cómo estábamos y cómo ha ido evolucionando. Pues ha cambiado mucho la peli, ¿no? Como decía José, antes no se operaban los politraumas, ¿no? Muchos ni siquiera llegaban a los hospitales, por desgracia. La extrahospitalaria funcionaba peor, ahora por suerte funciona mucho mejor. Los pacientes llegan en muchas mejores condiciones al hospital y eso cambió de no hacer nada a, pues vamos a hacerlo todo, ya que llegan, ¿no? Les hacemos todo, que era lo que se llamaba el Early Total Care. No, fíjate, estás hablando de de enclavar eso, placas, vamos a o sea, enclavarles, no le fíjate en solucionamos eso en la todo. guardia. Sí, eso es. Eso en la Eso en la guardia. En la guardia. Eso se hizo unos años, se vio que aumentaba mucho el riesgo del second hit, ¿no? Las complicaciones que hay en las primeras semanas y así. Entonces se decidió cambiar un poco eso a una cosa que se llamó Early Appropriate Care, que era, en vez de Early Total, no hacerle todo, sino solo lo más adecuado, el resto hacer fijación externa de las fracturas, si eran incluso ferulizables a una muñeca o lo que fuera, pues poner una férula y ya está. Y eso
ha seguido cambiando a un concepto que ahora está un poco en boga, que se llama Safe Definitive Surgery, que es hacer solo lo que resulte seguro para el paciente, ¿no? Y sin meternos en grandes complicaciones, porque en ese Early Appropriate a veces pues pensamos que enclavar fracturas nos va a llevar media hora, porque un clavito de tibia lo ponemos en media hora y al final las cosas se complican mucho y esto nunca es media hora y todas las cosas se van de madre en un paciente que probablemente esté un poco al límite de su situación y que no podemos exigirle tanto. Para ponernos un poco en situación, como dice Eva, un caso. Vamos a ponernos en Vamos, hace caso. 50 años, ¿vale? Estamos hablando de los 70. Venía un paciente con pelvis y fémur bilateral. ¿Qué se haría hace 50 años? Hace 50 años, pues Bien nacido. yo no estaba. No habría llegado al hospital, a lo mejor. Podemos decir que a lo Pues, mejor no habría llegado al hospital. claro, muchos de No había estos pacientes, tranexámico. claro, muchos de estos pacientes, el manejo de la pelvis ya sabemos que ha cambiado radicalmente, desde la extrahospitalaria hasta el manejo en el hospital, y muchos de estos probablemente no llegaban. Y luego, pues como ha dicho Javi, pues ha pasado por todas las fases. De inicialmente, pues dejarlo en reposo y esperar. Por ejemplo, en el Early Total Care, ¿qué se le habría hecho? Todo. Doble enclavado. En el Early Total Care, lo que se le iba es un enclavado, sobre todo de huesos largos. pero ¿Macizo o fresado? nosotros siempre fresamos. Vale. Nosotros. Sí. Nosotros, hay gente que en el politrauma, pues. Si tienes el opta clavo, si tienes el clavo. Claro. por no fresar, ¿no? Es otro tema que yo creo que da para. Podéis apuntar para otro capítulo. Y si no tienes de el clavo, ¿qué entretrauma. haces? Y si no tiene, pues el fijador. Fijador Sin duda, externo, ¿no? fijador, sí. Sin duda, fijador. Se ha pasado también la etapa del damage control, ¿no? En el que se dejaba, pues. O sea, para evitar ese segundo hit. este paciente modelo que estamos haciendo, en el pelvis, damage fémur, control habríais hecho Sí. todo De fijación externa. fijación, ¿no? Si tiene varios huesos largos con una pelvis, pues probablemente pues, tiene sentido una fijación provisional y antes de realizar la definitiva, ¿no? Y a día de hoy, llega este paciente esta tarde, estás de guardia, ¿cómo planificas esto? Porque tienes la pelvis abierta, un open book, digamos, y luego fémur bilateral. ¿Cómo planificas? Dices, voy a ir haciendo un clavo y si se pone malo hago un fijador. O al anestesista. Claro, por eso digo, el O sea, ¿quién le anestesista te va preguntas para diciendo. decirle, ¿está estable o no? O sea, también, porque no solamente lo decidimos nosotros. O sea, ¿a quién le preguntas? ¿Cómo lo coordinarías? Pero empezando de cero, ¿eh? Llega este señor o esta señora, vale. ¿Qué? ¿A quién llamas? El primero que llamas. O sea, generalmente aquí en el medio, en la Comunidad de Madrid, funciona que hay un preaviso, ¿no? del SAMUR de vamos a llevar a un paciente que tiene una pelvis potencial y parece que 2 fémures por la deformidad que tiene, lo que sea, ha sido un precipitado. Llega y el preaviso nos avisan a nosotros y a la UCI. Generalmente la UCI coordina la gestión en el cuarto de shock y luego del cuarto de shock, pues entre todos O sea, lo decidimos. reciben los de la UCI. Sí. Vale. Y luego ya con ellos y toda la gestión del ABCDE, ¿no? del paciente politraumatizado, pues ya vemos cómo va, vía aérea, respiración, circulación, todo el rollo. Y en cuanto lo tenemos estabilizado, pues decidimos qué creemos que es lo mejor. Seguramente un paciente como este, aunque tú digas está estable con una pelvis y 2 fémures, 2 huesos largos como el fémur, es un paciente potencialmente muy inestable, se va a poner muy malito porque tiene muchos focos desangrados ahí y luego además teniendo la pelvis dices ¿cómo le vamos a solucionar los fémures? ¿Le podemos poner una mesa? ¿No le ponemos una mesa? Seguramente lo más razonable sea vamos a ir a una cirugía de control de daños, ponemos fijación externa en general en la pelvis. ¿Anestesia en qué momento? Me he oído la palabra anestesia. O sea, Todavía no les hemos O sea, tú estás avisado. decidiendo cosas, pero el que tiene que dormir al paciente, o el que tiene que. ¿No? Sí, pero bueno, que, o sea, Todavía no ha entrado en el. Vale, pues le digo el- por el nuestro. o sea, generalmente con esto. No, claro. Claro. O sea, claro. Ahí no tienen muchas opciones a réplica en general, ¿no? Es como un paciente, es como, no tienes un infarto cerebral, Y no hay que dormirle. UCI dice que sí, nosotros queremos y anestesia no lo ve, o sea, considera, claro, porque esto, no sé. O sea, yo siempre tengo un muy buen amigo que siempre dice, no hay paciente no anestesiable. Entonces, hasta aquí. Me encanta. Se puede ser amigo de todos. Es anestesista, además. Dice, no es anestesia, no hay paciente que no exista eso. Entonces, el paciente, si está muy comprometido, pues sea lo que fuere, si tiene un derrame cerebral, una perforación intestinal y necesita que se duerma, aunque haya comido hace media hora, hay que hacerlo, no hay más. Asumirá cada uno su parte de riesgo, nosotros los nuestros y los necesitan suyos. A ver, es que el paciente, estamos planteando un paciente que si no se le opera se muere. Sí, exacto. ¿No? O sea, nosotros Es que ¿no? Tampoco tenemos la bola esta que dice sí o no, no sé. Pero sí, tenemos. No tenemos una bola, efectivamente, tenemos ciencia. Es decir, tenemos unos parámetros que nos marcan cuál es la probabilidad de que el paciente fallezca.
Nosotros Podemos nuestra mirar una serie de parámetros y predecir. O sea, efectivamente, fuera la bola y dentro la ciencia. Nosotros nuestra pelea, que no es pelea, porque afortunadamente ha mejorado mucho la relación, es con intensivos, con munición intensiva. Ah. Entonces, ¿Por qué prefieren quedárselo arriba? o sea, arriba? es el, Pues ya, es el, claro. son el team leader de Sí, los que, sí, del sí. manejo del politrauma, son ellos un poco los que van marcando la pauta, los que van hablando con los distintos especialistas, los que nos preavisan y con los que nosotros hablamos para ver la situación o los siguientes pasos. Y te Entonces, sientes más cómodos en el damage control básico, ¿no? eh, sí, También es verdad que las ideas en general difieren un poco, ¿no? Porque en cuanto nosotros ya por suerte pues somos muy amigos también de los intensivistas, ha cambiado mucho la peli, mucho. pero hasta ahora siempre estaban, ¿no? Ya con la adrenalina cargada, cuando todos sabemos que lo que necesitan son fluidos estos pacientes, que necesitan sangre, no drogas, ¿no? Entonces ha ido cambiando mucho esto, evolucionando pues en los últimos años, que la unidad de trauma y de politrauma en general en España van mejorando mucho y eso hace que los intensivistas se impliquen un poco más y que se involucren un poco más en el manejo, ¿no? Y eso pues acerca posturas, facilita comunicación y hace un poco que sea todo más sencillo. Sí, mira, ahí hablando concretamente con este caso, de los últimos así conflictos, por llamarlo de alguna manera, que hemos tenido con intensivos, con el tema del cinturón pélvico y el fijador externo, ¿no? Esa lucha de, hay que ponerle un fijador. Bueno, vamos a dejarlo con el cinturón, que es lo primero, y vamos a continuar con las medidas de resucitación, no hay que correr. Y es una de las cosas que ya afortunadamente hemos tenido un consenso en este tipo de pacientes, ¿no? Sospecha de pelvis, pues le ponemos un cinturón y ya no hay que correr y vamos a seguir un poco con el protocolo y con los siguientes pasos, ¿no? Del manejo de este tipo de pacientes. Pero afortunadamente ya yo creo que trabajamos bastante de forma coordinada, trabajamos en línea y entre ellos y nosotros vamos marcando un poco el manejo y la pauta. Claro, porque cuando este paciente llega a la guardia, se anula todo lo que tenéis por ahí. Tobillito, caderita. Pues claro, O sea, ese es el problema de ¿no? de unidades de trauma, pues más o menos nosotros vamos al día y cuando te llega un paciente de esto ya te altera toda la semana, porque muchos de estos requieren pues un tiempo para hacerle los huesos largos, otro tiempo para hacerle la pelvis o el acetábulo o lo que tenga, es decir que, o si tiene una columna, pues otro tiempo quirúrgico más, es decir que, bueno, ya te van marcando un poco el devenir prácticamente de toda la semana. O sea, consume muchísimos recursos de todo tipo, claro. O sea, un paciente politraumatizado requiere, pues, además mucho esfuerzo mental también, además de físico, ¿no? Que estamos todo el día ahí concentrados pensando, no sé qué hacemos, hay que gestionar quirófano, claro, no hay patrón claro de fractura, es decir, como haya caído. Claro, Y, claro. y Fracturas parte más de, complejas de lo parte de normal. lo que es, claro, trabajáis en un hospital muy grande, tenéis politraumas de manera frecuente, entonces tenéis como ahí el equipo de agudo, ¿no? De que si UCI, que si anestesia, pero en la consulta habréis comprobado, como todo el que ha trabajado en hospitales grandes, que estos pacientes vienen con secuelas psicológicas importantes. ¿Parte de ese equipo durante el ingreso es también la atención de psiquiatría o psicología durante el ingreso? O sea, ¿tenéis alguna vía clínica de, bueno, todo el que viene politraumatizado va a pasar por el psiquiatra o psicólogo en algún momento? ¿Esto está estandarizado o es según lo veáis vosotros? Pues me encantaría decirte que está estandarizado, pero la realidad es que en nuestro medio, en nuestro centro por lo menos no. Te da una idea, ¿no? Te da Sí, una idea. o sea, sí que es verdad que nosotros, si tiene criterios psiquiátricos o psicológicos o hay algún, no, pues ha sido una precipitación o algún abuso de drogas o así, pues sí que hablamos con los psiquiatras para que les vean. De hecho, llevamos una comunicación a la SECOT este año en ese sentido, el año pasado, hablando de qué porcentaje de esa gente que tiene alteraciones psiquiátricas llegan como politrauma, lo vuelven a intentar, si lo consiguen, por desgracia. Sí, no, me refería más a cómo te, A cómo te quedas, cómo te porque quedas, es ¿no? que. Las secuelas, Pero, pues, por sin tener ejemplo, yo, varios casos, el embolismo graso lo que deja es un aturdimiento. Entonces es la familia la que a veces te dice, es que está como. Sí. Es como un enlentecimiento, te hablan más despacio, o sea, dice, no, no era así. Y entonces ya empieza ya todo a moverse. Sí, pero sí que Sí. es verdad que lo que dice Alina, que es el control cuando ves al paciente, pues 2 En la meses consulta. después, a verle en la consulta, sí que tiene muchas secuelas, como estrés Pesadillas, le postraumático. da miedo eso salir a es, la calle sí. o repetir, o sea, pasar por donde le atropellaron, ese tipo de Y cosas. no lo tenemos estandarizado, pero igual es una buena idea, sí, desde luego. Gracias. Tomamos nota. Has hablado de second hit. Sí. ¿Quieres explicarlo un poquito?
Bueno, generalmente estos pacientes tienen ventanas de seguridad en la que tenemos menos riesgo de que les pasen cosas, ¿no? Porque hay mucha respuesta inflamatoria que se genera en estos pacientes después del traumatismo. Normalmente tienes la ventana del momento agudo en la que, bueno, hay una mortalidad muy alta en la primera hora, luego se estabiliza un poco el paciente y las cosas empiezan a mejorar. Si no se ha muerto en el lugar del accidente, pues las cosas empiezan a estabilizar un poco. Y luego hay ventanas de seguridad antes, el segundo, séptimo día es una ventana en la que te puedes mover en ciertas complicaciones que hay que tener un poco de cuidado y a lo mejor lo que no hagas al principio lo tienes que dejar pasar para no meterte en riesgos de que el paciente corra más o le generes más morbimortalidad de la que tendría si asumes. O sea, ese síndrome de respuesta inflamatoria está en su punto álgido entre el día 2 y día 7, ¿no? Desde el ¿Y eso accidente. vosotros lo veis palpado? O sea, lo veis analíticamente, o sea, porque al final la bibliografía es Sí. lo que es, Sí. pero luego dices, pues mira, tengo la unidad de trauma, nosotros lo hacemos y es verdad. O sea, si no cumplimos sí que es esos verdad tiempos, que nosotros yo creo que acortaríamos un poco esa ventana, ¿no? O sea, que nosotros cuando está el paciente en la UCI muchas veces los de la UCI nos dicen, no, pues ya está, llega el Ya cuarto, está. quinto día y nos dicen, no, está bastante bien ya, o sea, que pese a todo el paciente ha mejorado mucho y pues a lo mejor puedes acortar el periodo a eso, quinto día, sí, pero sí que es verdad que hay un momento en el que corres demasiado riesgo. Sí, yo creo que ahora vamos más un poco a una medicina más, una atención más a lo que necesita el paciente, ¿no? Y ya no atendemos tanto a periodos de ventana, sino a la situación del momento. Pero sí que Eso nos requiere un diálogo diario con intensivos, ¿no? Y encontrar el periodo de ahora yo creo que se puede, ahora... que ellos van midiendo esos parámetros de los que hablábamos, de decir, pues ahora tiene el Eso. lactato así, ahora tiene la interleuquina asao, ¿no? Ese tipo de cosas, porque yo creo que se ha hablado mucho del tema de este SIRS, ¿no? De la respuesta inflamatoria, pero no sé si conocéis el CARS. Está el SIRS y el CARS, ¿no? Que está también más descrito a lo mejor en pacientes con lesiones masivas no militares, por ejemplo, que, o sea, el SIRS es como la hiperrespuesta inflamatoria y luego viene la El caída bajón, brutal, que sí, es el CARS, que es como la contrarrespuesta, ¿no? Porque si estás muy inflamado, pues el cuerpo trabaja para contrarrestar esa inflamación y bajas a un sistema inmune deprimido, ¿no? Entonces, parece ser que, por ejemplo, en militares se ve mucho que aparecen infecciones tercera, cuarta semana porque están como pues trabajando mucho su cuerpecillo en este Sí. tema y entonces necesitan coberturas antibióticas especiales porque su sistema inmune pues no está en condiciones. O sea, yo creo que eso, un consumo, ¿no? Un consumo de Sí, los... eso. Y esto va a ir evolucionando seguro un poco a como medicina personalizada, ¿no? Un poco de, pues oye, eso, hablar más, tener más comunicación, ir filiando un poco todos, pues su procalcitonína, factores proinflamatorios, cómo están las cosas y cómo está el paciente y no ceñirte tanto a las reglas más clásicas, ¿no? Y ser un poco más adaptado a cada paciente y lo que necesite. ¿y infecciones en la UCI? O sea, ¿los tienen en algún lugar un poquito más apartado que con el resto de...? Porque uno de los nuestros, los dramas en la UCI, son estos gérmenes multiresistentes y dices, lo he operado, lo he hecho todo, jolín, y se me ha infectado con una pseudomonas de allí. Entonces, ¿eso cómo lo...? Sí. O sea, nosotros en concreto nosotros tenemos 10 camas de UCI de politrauma que están al margen de los... Vale, interesante. Pero aún así, en la UCI, aunque sea la UCI de politrauma, también hay bichos que son peores que en el resto del hospital, ¿no? O sea que hay gente que lleva muchísimo tiempo ingresada, que al final tienen pues colonizaciones nasofaríngeas de cosas, pues SARMs o lo que sea. Entonces, al final todo se complica un poco más con mucho tiempo en la UCI, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de esto es optimizarles lo suficientemente pronto como para que puedan salir de ese nicho de foco de infección y complicaciones. ¿creéis Sí. que es importante que toda persona que se esté formando, sea residente de traumatología o no, o ya haya pasado junto, pase en algún momento por una unidad de politrauma? ¿Debe ser parte de la formación? Es muy específico, Es Lina, ¿o qué? Pregunta sí, más muy compleja has hecho, ¿eh? Sí. me parece efectivamente compleja. Hablábamos antes de las unidades de trauma, ¿no? En la Y ahí ya tenemos claro que sí. tenemos claro que sí. El politrauma no tanto. Hemos dicho que también los adjuntos tienen que rotar por ahí. Y ahora, ¿qué pasa con los residentes, no? Hombre, yo creo que en las unidades que tienen politrauma, y si tienen la oportunidad de ir, desde luego les va a enriquecer muchísimo profesionalmente en cuanto a formación, porque es un paciente muy específico, un paciente muy complejo, con una serie de situaciones que no tiene otro tipo de paciente. Y ya no solo por el tipo de lesiones, sino por el manejo, ¿no? Multidisciplinar, porque al final tienes que hablar diariamente con intensivo, con el resto de especialidades, Si eres encontrar el si eres periodo un borde ventana. total, mejor no hacerlo, ¿no? Porque tienes que hablar con mucha gente si eres un Sí, sí.
Se quiere que Yo- cierta empatía viene bien, sí. Y desde luego, pues si pueden y tienen la oportunidad, yo creo que deberían tener al menos la oportunidad de poder rotar en Sí. una unidad. Si no lo tienen, pues pueden pedir deberían pedir una rotación. O sea, yo creo que como residente merece la pena, ¿no? O sea, al final, bueno, este es Es un guay, ¿no? hospital Es grande o guay. pequeño. Bueno, es una cosa que te Mola, suma mucho, mola, te es suma. de verdad. Ese trauma, Pero ese además trauma, dices, bueno, en ese trauma sentido es mola. toda la superespecialización, dices, ¿merece la pena irte a una unidad específica de tumores? Pues seguramente sí, ¿no? Aunque no te vayas a dedicar a ello, por lo menos 3 meses de ver patología superespecífica, compleja, Aparte, ver no cómo puedes saber si te funciona. gusta o no si no lo has visto. Claro. Ya, pero Una, 3 meses. No, para politrauma sí, pero tumores no. una... Bueno, opiniones al margen. Claro, amigos. pone. Eva, ¿siendo amigos? O sea, El trauma somos sí, todos. si no lo vas a hacer, El trauma somos todos. pero politrauma sí. Es una pregunta de cierre, ¿no? Por favor. ¿Ya, Alina? No, pero se tiene que llevar la Por llama. La favor. llama se lleva de politrauma, Se la ha habéis caído. dado de golpe. Se ha caído. Se ha caído, al menos una vez ha caído. Una pregunta de estas de que se mojen, que se mojen, que se mojen. Que se mojen. España, ¿eh? Venga, ¿Trauma Center sí o Trauma Center no? venga, empiezo yo. Para mí, en España, Trauma Center, yo creo que sí. Que es una cosa que seguramente, como preguntabas antes, ¿qué va a venir en el futuro? Vaya un poco por ahí, ¿no? O sea que yo creo que las cosas súper especializadas necesitan mucha centralización, igual que, pues intento siempre irme a cosas más genéricas, pero todos entendemos que trasplantes de hígado se tienen que hacer en un sitio, que trasplantes de intestino en niños se tienen que hacer en otro, y que no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, y nos tendremos que recoger los egos cada uno y pensar que no todos podemos hacerlo todo, porque yo probablemente no puedo hacer un astrágalo como lo hacéis vosotros, y cada uno tendrá que asumir nuestras limitaciones y yo estaré encantado de asumir las mías, pero creo que el futuro sí que va hacia eso, ¿no? Hacia que la trauma esté centralizada y a trauma centers como en Inglaterra y en muchos otros sitios, ¿no? Y decir, bueno, vamos a funcionar así porque creemos que los estándares de calidad se consiguen estandarizando el manejo de estos pacientes y así conseguiremos un resultado muy bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con Javi. A mí creo y a mí me gustaría que hubiera Trauma Center en España. Y lo que dice, eso implicaría que a lo mejor hay ciertas unidades de trauma, de politrauma, que a lo mejor no tendrían cabida, ¿no? Porque habría que centralizar mucho. Pero creo que Era una pregunta clínica, no política. sería... Porque la política no tiene recorrido. Claro, o La sea, política no tiene recorrido. yo creo que porque sería bueno y casi la necesario. República Independiente de los Traumas. Sería, buah, imagínate, un trauma center. Interesante. Bueno, muchas gracias por teneros aquí, habéis venido y habéis tomado el tiempo para compartir con nosotros toda vuestra experiencia en politrauma. A los oyentes, decirles que tenemos un número de WhatsApp que es el 686-553733 para que enviéis mensajes, audios, sugerencias sobre el podcast. No es un número para todas las ECOT, es solo para los podcasts. Que ya sabéis que Entre Traumas es un podcast de la SECOT, producido por SECOT, con guiones de Eva, Alex, Alfonso y Alina. Y para cerrar, tenemos nuestra frase no estrella. los invitados, cuando Alfonso Claro. falta, la llama habla. Con voz potente. Voz O sea, potente. Alfonso, exacto. A veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Entre traumas. Traumas.